hombre que ha sido llamado y requerido en este espacio y otros espacios por nosotros y por otros comunicadores. Un amigo de muchos años, Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes, Ricardo, y todo el equipo. Un placer estar aquí. Siempre es un placer tener la oportunidad de compartir el momento en que nos encontramos en el sistema de contrataciones y además cualquier pregunta, cuestionamiento de la prensa como de la sociedad. Pero sí le decía a Ricardo cuando hablábamos para pautar esta entrevista que en algunos temas tengo que ser prudente. Claro. Tengo que ser prudente porque en los procesos de contrataciones hay intereses económicos, políticos, y he descubierto un nuevo tipo de interés que yo no lo tenía en agenda, que son los intereses geopolíticos. Y además, en el caso de la Dirección de Contrataciones, sobre algunos temas, eventualmente hay solicitud de investigación, hay medidas cautelares, hay recursos jerárquicos, y debo guardar la prudencia para no mediáticamente emitir juicios que puedan ser considerados como un juicio de valor y que yo pueda estar prejuzgando. Entonces, con mucho gusto estamos aquí para conversar sobre todos los temas que ustedes consideren de interés. En ese orden de cosas, precisamente, yo te había dicho, Carlos Pimentel, como ciudadano, yo espero una respuesta de la situación de la Dirección General de Pasaporte. ¿Qué es lo que pasa en Pasaporte? Que desde el inicio del gobierno ahí hay la gente dice un maco, y con razón. Y ahora se llama a una licitación y también hemos visto un batiburrillo que se ha armado allí incluso con dos empresas internacionales, o por lo menos de dos países amigos de la República Dominicana, que han objetado e impugnado el proceso de licitación. Sí. Hasta donde tú puedas decir qué es lo que pasa. Sí. Bueno, tal vez lo primero es señalar que en los procesos de contratación la impugnación es un derecho que tienen los proveedores que pueden ejercer y que las entidades contratantes, que son las que conocen las impugnaciones, tienen un plazo de ley para conocer esas impugnaciones y establecer cuál es su valoración sobre esa impugnación, si es acogida, si no es acogida, si tiene mérito, si no tiene mérito. Posterior a esto, el proveedor tiene todo el derecho de interponer un recurso jerárquico ante la Dirección General de Contrataciones, que es el recurso que nosotros tenemos la competencia de conocer y de fallar luego de cumplir el debido proceso. Hay que decir que las impugnaciones no indican que un proceso está en la legalidad o que está en la ilegalidad, hasta tanto el órgano responsable pues conozca y emita una opinión, emita un fallo al respecto. Y lo otro es que las impugnaciones no detienen el proceso de contratación. Eso es muy importante. Hay un proceso de contrataciones, quienes participan en él, que son los que tienen el derecho a impugnar, impugnan, pero esto no detiene el curso de el proceso de contratación. ¿Pero qué significa eso, Carlos? Solamente se detiene el proceso sobre la base de una decisión del órgano rector o sobre la base de una decisión jurisdiccional. Esto quiere decir que por el hecho de un proveedor interponer una impugnación por sí sola, eso no detiene el proceso. Y si fuera así, probablemente el Estado no funcionara, el Estado estuviera detenido como tal. Entonces, hasta tanto no haya una decisión que ordene detener un proceso, las entidades contratantes pueden seguir. Y llegar incluso, perdón, Carlos, llegar incluso al punto de la adjudicación, independientemente de que curse una impugnación. Sí. Pueden llegar a la adjudicación y pueden iniciar la ejecución del contrato. ¿Y cómo se resuelve eso después? Bueno, hay distintas formas de resolverlo después y la dirección tiene precedentes importantes que ha mandado a evaluar, ha mandado a reevaluar y ha mandado incluso a iniciar nuevos procesos de contratación. O sea que los medios y las formas están. En este caso específico, dos empresas que representan empresas extranjeras impugnaron el proceso. A nivel de la Dirección de Pasaportes se les respondió
creo que tienen otra impugnación nueva que no se ha respondido. En la Dirección de Contrataciones tenemos 2 medidas cautelares y una de las empresas hizo un escrito que nosotros les respondimos solicitándole que aclarara su petición, porque pareciera ser que en la misma comunicación solicitaba una investigación, solicitaba una medida cautelar, solicitaba un recurso jerárquico. Entonces le decíamos, bueno, debe definir bien qué vía recursiva está utilizando para nosotros poder conocerlo. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Y hasta ahora también debo decir que nosotros siempre vamos a tomar decisiones sobre todos los casos, como hemos hecho. No va a haber silencio administrativo nunca, pero hay un debido proceso que debemos agotar. Debemos agotar cuáles son todas las etapas, toda la instancia. Y hay que señalar que alrededor de este caso también no hay ningún conflicto internacional, porque he escuchado mucha gente hablando que hay un conflicto porque hay 2 países importantes que se están quejando. No hay ningún país. Son empresas dominicanas que están representando empresas de esos países. No quiere decir que hay ningún conflicto internacional. Y lo otro es que en la etapa de la contratación que se trata, cuando se levantó el recurso de impugnación, solamente tienen derecho a impugnar quienes participaron en el proceso. Ningún embajador del país que sea tiene derecho a intervenir porque no tiene las competencias, ni puede interponer, ni calidad de imponer ningún recurso. Y digo esto porque se presentó una comunicación de un embajador de Francia en México que envió una comunicación. La vimos y la leímos, como hemos escuchado todos los comentarios de los periodistas, de la prensa, de todo el que ha opinado. Ahora, recursos con calidad tiene quienes participaron en el proceso, que fueron 5. De los 5 hay 2 que están en proceso, hay uno que retiró su impugnación. Esa es la realidad procesal del tema de pasaporte. Mira, es la primera vez que hay una función de fiscalización de las operaciones comerciales del Estado. Aquí ha predominado la idea de que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Tú tienes entonces un inicio que corresponde al hecho también de los primeros juicios oficiales contra los beneficiarios de esa política a nivel oficial. ¿Tú has recibido alguna amenaza o insinuaciones de sectores que creen, porque estaban acostumbrados a hacer lo que daba la gana, que esto no debe ser? Miren, la verdad que no, que me he sentido con mucha libertad en el ejercicio de mis funciones, y también he tenido el apoyo de otros entes del Estado con los cuales mantenemos una coordinación muy estrecha, entiéndase con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, con la Unidad Antifraude de la Contraloría, con el Ministerio Público, con la Cámara de Cuentas. He mantenido una relación interinstitucional de trabajo, de apoyo y colaboración, y por eso digo que es el momento en el cual siento mayores niveles de coordinación entre los entes de prevención, control y persecución de la corrupción del Estado Dominicano. Hasta ahora me he sentido muy tranquilo con relación al ejercicio de mis funciones, y por eso puedo decir que no ha existido ni existirá nunca silencio administrativo, y por eso todos los casos que hemos conocido ha habido decisión, no importa que involucre funcionarios de la anterior gestión o de esta. Y además, el hecho de por primera vez en la historia del sistema de contrataciones haber suspendido el registro de proveedores de más de 300 funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad y que se encontraban en empresas que eran proveedoras del Estado, en las cuales ellos tenían participación de más de 10% de su composición accionaria. Entiéndase el registro de proveedores de senadores, diputados, alcaldes, regidores, ministros, que se encuentran en el régimen de incompatibilidad. Entonces, velar por esa integridad del sistema ha sido nuestro norte. Para seguir ahí, y lo que son de, por ejemplo, servicios de productos únicos, algo así, como que... Proveedores únicos. Ajá, ¿eso cómo se...? Bueno, el procedimiento de proveedor único es un proceso de excepción. Existe un procedimiento para utilizarlo en el cual se pueda demostrar que ciertamente esa empresa es la única
que puede brindar, que puede ofrecer ese bien o servicio, y regularmente, y lo que recomendamos es que cuando se declara ese proveedor único sea sobre la base de una certificación que verdaderamente exprese que es un proveedor único. Y ciertamente hay situaciones de proveedor único. Como excepción, sí. La norma debe ser los procesos competitivos, y ante la duda de si es o no es proveedor único, pues siempre recomendamos que se haga un proceso de exclusividad en la cual establece que puede participar todo aquel que entienda que puede brindar ese bien o servicio, aunque se conozca que existe una cantidad limitada de proveedores con esas condiciones. Nadie puede monopolizar entonces el aprovechamiento. ¿Perdón? Nadie puede monopolizar. No se le da tan fácil. Porque el proveedor único es algo de excepción, sí. Y puede existir procedimiento de excepción. La pandemia lo demostró. Sí. Carlos Pimentel, director general de compras, de contrataciones públicas. Pregunto, con relación al puente Duarte, pusiste unos tuits un hilo de tuit muy interesante, hace me parece que 2 semanas, en el cual muchos ciudadanos estaban cuestionando el rol de compras, de contrataciones públicas para supervisar la ejecución del contrato. Y ahí en ese hilo, si mal no recuerdo, explicaste que ya ese contrato había sido cerrado desde el punto de vista del llave en mano, por decirlo de alguna forma, y que la jurisdicción de la dirección ya no caía ahí, sino más que bien en el Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, sí es cierto lo que acabo de plantear. Si le pudiera comentar a los ciudadanos. Te refieres al tema de pinza. Del puente, de pinza. Sí, y las juntas. Correcto. Que por 4ª vez se está ejecutando. ¿Hasta dónde llega un caso a ser, digamos, jurisdicción de compra, de contrataciones públicas? Hasta la adjudicación del contrato. Hasta la adjudicación. Después de ahí, cuando se firma el contrato y empieza la ejecución, es una responsabilidad estricta de la entidad contratante, y la entidad contratante tiene que tener en su contrato las disposiciones que le permitan garantizar la ejecución contractual, que le permitan supervisar la ejecución, en este caso, de la obra. Y un elemento que es muy importante, que debemos insistir es que el Estado Dominicano históricamente no tiene la práctica, la cultura de terminar contratos, de rescindir contratos por incumplimiento, los contratos tipo Lázaro, de ejecutar las garantías. El nivel de incumplimiento a nivel de las contrataciones públicas es muy alto, y hay muestras que como dicen, para muestra basta un botón. O sea, las 400 escuelas que se encontraron inconclusas, es una muestra de que el Estado no garantiza la ejecución de los contratos, y que no rescinde contratos y no ejecuta la garantía establecida en cada uno de los contratos. Y tenemos que generar ¿y a qué se deberá eso, la práctica y la cultura de que cuando hay incumplimiento tiene que haber ejecutar los contratos. Razones pueden haber muchas, y pueden estar vinculadas a aspectos claramente vinculados a la corrupción, como pueden haber otras partes de ineficiencia, de burocracia a nivel de la administración. Puede haber muchas razones. Carlos Pimentel, director de compra y contrataciones. Usted dijo hace un tiempecito que la ley 34006, que es la ley de compra, ameritaba ser cambiada. ¿Cuáles son esos aspectos que usted entiende que ya no le son útiles, eficientemente hablando, al sistema de compra y contrataciones del país? Sí, necesitamos una ley que sus disposiciones garanticen transparencia y control, que garanticen eficiencia y un equilibrio entre transparencia, control y eficiencia, y una normativa que permita la adopción y construcción de políticas públicas para el desarrollo. Una de las principales... ¿De otra ley o de modificar la 340? Una de las aspectos que puede servir de motor para el desarrollo son las contrataciones públicas. Eso es el 32% del presupuesto general de la nación, que está destinado para bienes del presupuesto, que está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras. Entonces, esa ley que modificaría la ley 340 tiene una mirada en esos 3 ejes. Un elemento importante que tiene, estamos incluyendo nuevas modalidades de contratación. Dentro de la nueva modalidad de contratación estamos planteando una subasta abreviada,
que es una combinación del umbral, o sea, el monto de la contratación y el objeto de la contratación. ¿Qué quiere decir eso? Un plazo de convocatoria para recibir ofertas para construir un puente de 30 días parece un plazo razonable, pero para comprar 10 camionetas parece que es demasiado tiempo. Entonces podemos decir, bueno, el objeto de la contratación es comprar 10 camionetas, pues entonces vamos a recibir oferta en 10 días. Es para diseño de un puente, bueno, con 30 días es suficiente. Estamos incluyendo los convenios marcos, estamos devolviéndole el sistema de consecuencias, porque quienes aprobaron la ley en el 2006, eso hay que repetirlo mucho, a los 6 meses después la modificaron la ley. Tendría bien. Y una de las cosas que le eliminaron fue precisamente el sistema de consecuencias. Claro. Entonces hay que devolverle el sistema de consecuencias a la ley, sus articulados, organizarlo entre la etapa precontractual, contractual. ¿Y en qué nivel están esas modificaciones? ¿Elaboradas teóricamente o están contenidas y ya depositadas en alguna instancia? Sí, fue elaborado por la Dirección de Contrataciones, fue entregada a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, hubo consultas amplias a toda la sociedad, a todos los actores involucrados, fue introducida por el presidente vía el Senado de la República, el Senado la derivó a una comisión de Hacienda en el Senado, la Comisión de Hacienda actualmente tiene una subcomisión que está trabajando, conociendo el proyecto de ley para rendir un informe, y la expectativa sería que en esta legislatura podamos tener por lo menos aprobado a nivel del Senado. Sí. Tenemos un proyecto técnicamente muy bueno y necesita ese conocimiento legislativo para darle al país una nueva ley. He visto en ciertos momentos y con cierta frecuencia convocatoria a licitaciones bajo las categorías de urgencia o de emergencia o de excepción, pero sin que exista ninguna justificación real. Por ejemplo, en el caso, son los casos, lo que más recuerdo ahora mismo, los casos de la convocatoria al Censo Nacional, del último, e incluso en el mismo caso de pasaporte, donde se supone en ambos casos que han tenido tiempo suficiente para planificar licitaciones normales. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué se permite eso? Sí, vamos a poner los conceptos en orden para después poder explicarlo. Nuestro sistema de contrataciones tiene la modalidad de contratación ordinarias o de sección. Ordinaria están las licitaciones internacionales, nacionales, restringidas, comparaciones de precios, sorteo de obras, que son los procesos ordinarios. Procesos de sección, usted señalaba, la emergencia, la urgencia, proveedor único, proceso de exclusividad, son excepciones. Quiere decir que las excepciones están dentro del marco normativo y la legalidad. Lo que la diferencia una de otra es que cada una tiene un procedimiento para poder utilizarla. En el caso de pasaporte, no hubo una urgencia, sino hubo un proceso de exclusividad. ¿Por qué un proceso de exclusividad? Porque ellos habían solicitado una manifestación de interés, y en esa manifestación de interés un número limitado, 6 o 7 proveedores, se mostraron interesados en presentar oferta en ese proceso. Eso quiere decir que eso se convirtió en un proceso de exclusividad. Ya la emergencia es un proceso en el cual es por decreto presidencial que el presidente establece qué entidades y bajo qué periodo de tiempo estaría utilizando la excepción de emergencia. Y la urgencia es un procedimiento en el cual la máxima autoridad de la institución, a través de un acto administrativo, puede dar inicio a el uso de esa excepción, y esa excepción establece de igual manera un plazo. ¿Qué yo recomiendo ver siempre una urgencia? Porque una urgencia por sí sola... Pero eso es discrecional, porque me dé la gana, sí, yo lo puedo hacer. Bueno, porque no había ninguna justificación en el caso de la ONE. La máxima autoridad de la institución es que a través de un acto administrativo que puede indicar para el uso de la excepción. No obstante, debe haber un informe que establezca cuáles son las razones por las cuales se va a utilizar esa excepción. Y es importante siempre leer ese informe. Ahora, lo más importante cuando uno analiza una urgencia es 3 cosas son importantes. Primero, analizar el plazo que se ha establecido entre convocatoria y recibir oferta. Si el plazo entre convocatoria y recibir oferta es un plazo razonable de acuerdo al objeto de la contratación. Eso quiere decir que nosotros no podemos hacer una urgencia hoy para recibir ofertas mañana o pasado mañana,
Pero si estamos poniendo un plazo prudente de 10 días en la propia urgencia, y además de eso, hay participación en la urgencia, o sea, no se limita el principio de participación, y por ende, si hay participación, hay competencia, pues nosotros en principio tenemos un proceso que no debe tener ningún tipo de excusa. O sea, primero publicidad, o sea, decimos, hay una urgencia, recibimos oferta, hay un plazo para recibir oferta. 5 días, 10 días, va a depender del objeto de la contratación. Hay participación y hay competencia, pues tenemos un proceso de contratación. Porque en algunas ocasiones he observado algunas críticas a las urgencias o algunas denuncias a las urgencias, y cuando yo veo el proceso digo, cónchale, pero pusieron 10 días para recibir oferta y hay 50 oferentes ahí participando. Entonces, hay 50 oferentes. Pero hay una diferencia entre una licitación ordinaria y una licitación excepcional, como tú dices. No, lo que pasa es que la licitación es una sola. La licitación nacional es una y el procedimiento de sección de la urgencia es otra cosa. Que eso pasa mucho, que entendemos que todo es urgente, que todo es licitación en las contrataciones. Y la licitación es una modalidad de contratación. Pero si yo tengo, por ejemplo, un censo nacional definido a 10 años, ¿cómo es posible que tenga que convocar una licitación de urgencia? Hay que ver las razones. Hay que ver las razones por las cuales. Y no es una licitación de urgencia, es un procedimiento de urgencia. Carlos. Hay que ver las razones en el informe. Hay instituciones que normalmente están diciendo, bueno, es que contrataciones públicas me rechaza la contratación, incluso de bienes y servicios que son de montos bastante diminutos. Cuando tú escuches eso, tú puedes decir inmediatamente que es un disparate, porque yo no rechazo nada. La Dirección de Contrataciones ni aprueba ni rechaza nada, porque las contrataciones funcionan sobre la centralización de la política, que es la responsabilidad de la Dirección de Contrataciones, y sobre la base de la descentralización de la política, de la operatividad. Eso quiere decir que cada entidad es responsable de su proceso de contratación. Es un comodín. ¿Cuáles son? Nosotros ni aprobamos procesos, ni le autorizamos a que sigan procesos, ni mucho menos. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las instituciones del Estado al someter, al subir, por ejemplo, al portal, a opciones de compras de servicios? Mira, es muy buena pregunta, y las 5 etapas en las cuales nosotros hemos identificado que hacen más lento el proceso es, primero, en la etapa de requerimiento, que las unidades que requieren específicamente le digan a la unidad de compra qué es lo que quieren, y que lo digan específicamente. ¿Queremos comprar una botella de agua? Sí, pero ¿de qué cantidad? ¿De plástico? ¿De vidrio? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime bien. Onza. ¿De qué color? ¿De qué color? Todo eso. La unidad requiriente tiene que decir qué es lo que quiere. Segunda etapa donde se dan situaciones es en la elaboración de los pliegos de condiciones. Le damos vuelta para hacer los pliegos de condiciones. Después de ahí, que están los pliegos listos, que subimos a una convocatoria, es el único plazo que es de ley. Que eso es responsabilidad de la institución. De la institución. Después de ahí, de la convocatoria, es el único plazo que es de ley. Después de ahí, otra etapa donde se pierde tiempo evaluando las ofertas. Y hay que decir que un desafío que tenemos ahora es que en esta gestión hay más participación en los procesos de contrataciones. Se ha incrementado un 42% el nivel de participación en los procesos de contrataciones. Hay más ofertas. Entonces, ¿qué pasa? Las entidades que tenían la costumbre de recibir 5 y 10 ofertas en un proceso, hoy reciben 50, 60, 100 y en algunos casos 2.600 ofertas. Entonces, esa etapa de evaluación es una etapa que genera lentitud. La etapa en la consultoría jurídica, acta de adjudicación, elaboración de contratos. Esas son las etapas medidas a través de un sistema que tenemos de uso de inteligencia artificial, medida en cada institución. Esas 5 etapas, si logramos los ajustes necesarios, vamos a tener más eficiencia en las compras. Por eso hablamos siempre de transparencia y control y eficiencia. Y esa pregunta va en la línea de eficiencia de las compras. Carlos Pimentel, director de compra y contrataciones. 2 preguntas así rapidito. Una, por lo que usted está expresando, este gobierno está eficientemente, parece que no hay casos mal hechos en compra y contrataciones de la administración pública. Ese es uno. Y segundo, el presidente de la República, Luis Abinader, que es su jefe directo, pues él es que lo designa, está muy probablemente en apresto de una reelección, de una repostulación. ¿Está usted o no, cuando él anuncie eso, su apoyo a la reelección del presidente Abinader? Mira, lo primero es que lo que sí estoy seguro es que cuando
terminemos nuestra función, suya particular, en la Dirección General de Contrataciones Públicas, no voy a dejar caso pendiente, como encontré más de 230 casos pendientes. No voy a dejar porque no hay silencio administrativo. Siempre he dicho que casos tendremos. Lo que no puede reinar es la impunidad. Y lo que no puede reinar es la ausencia de consecuencias. Y hasta ahora lo que hemos visto es que hay consecuencias. Ahí están todas las decisiones que hemos tomado de anulación de procesos, de proveedores inhabilitados. Bueno, obviamente en el marco uno emblemático, por ejemplo. En el marco de lo que me permita la ley. Están ahí cientos de casos en el marco de lo que me permita la ley. Y lo otro, nosotros estamos concentrados en los aspectos del cumplimiento de la ley 340, aportando a las reformas necesarias y transformación del sistema de contrataciones. Y cuando el presidente se refiere en su momento, tendremos una opinión sobre la reelección. Así es. Cuando el presidente Pero diga la palabra, porque usted... Cuando el presidente se refiere a eso. ¿A qué? A eso mismo que usted dijo. Permítame. Yo he estado insistiendo en que este proceso de lucha contra la corrupción, fiscalizando las operaciones, tiene ahora mismo una debilidad. Se abren las licitaciones públicas y las instituciones reciben la diversidad de propuestas, pero no hay quien asegure que su decisión es en función de verdad de lo que se ha ofrecido, sino porque nadie la fiscaliza del interés que tienen lo que deciden. Ustedes no pueden intervenir en la fiscalización de los procesos de apertura de las otras instituciones. Sí, por ejemplo, la policía tiene una apertura abierta. Yo hice un comentario diciendo que yo soy amigo de la policía, que sabía lo que era, pero que era una ridícula actitud la que yo veía ahí. Y entonces en ese orden hay una tendencia a hacer una formalidad la licitación pública para que lo que deciden se repartan esa vaina en función de su conveniencia. Mire, ¿Qué ustedes hacen con eso? Tenemos muchos mecanismos. Desde la Dirección de Contrataciones está toda el área de monitoreo y seguimiento a los procesos de contrataciones, y ahí, antes de la etapa de cierre de enmiendas, la dirección tiene la posibilidad de hacer todas las observaciones necesarias, pero al día de hoy en el país tenemos una unidad antifraude de la Contraloría que no existía. Existe el programa de... Pero interviene esa unidad antifraude, fiscaliza esas operaciones. Interviene la unidad antifraude y con resultados interesantes. Y con resultados interesantes. Y yo le voy a decir algo, que hoy está ya en los medios. Por primera vez en la historia de la Contraloría General de la República, la Contraloría está haciendo auditoría y publicada en el portal. Hay ya 30 auditorías de esta gestión. Por primera vez, porque la Contraloría nunca había hecho auditoría. Oiga eso. Y hoy día la Contraloría y el área de auditoría han presentado, creo que son 30 auditorías que están públicas en el portal y que van a seguir subiendo. Entonces creo que se van generando los mecanismos institucionales para garantizar el uso correcto de los fondos públicos. Casos, vamos a tener casos. Lo que tiene que haber es siempre consecuencia y que superemos el régimen de complicidades que se instaló en el país durante casi 20 años. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, gracias por estar aquí el día de hoy. Se mandó huyendo con la no, lo que pasa es que tú quieres que te responda antes que el presidente. Yo lo conozco, un guerrillero. El presidente no pregúntale al presidente y él te va a responder después. No, eso no es así. Lo bueno es que el país no existía prácticamente en base a ese por primera vez, porque aquí a cada rato es por primera vez. Sí, pareciera que el país no existiera. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. Por lo menos en los temas, a los temas con leyes, incluyendo la ley que rige el departamento tuyo. ¿Y qué ley encontramos? Bueno, esa le dio paso a la impunidad. Perfecto, esa le dio paso a la impunidad. Es más, quienes aprobaron esa ley, que después la modificaron, desde ahí pensaron en instalar un régimen de impunidad y complicidad en el país. Bueno, y eso no especula.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.